Bueno, buenos días a todos. Hoy tenemos el gusto de presenciar una vez más una de las reuniones científicas online de la Sociedad Uruguaya de Pediatría. El tema es más perspectivas sobre el dolor en pediatría. Es un tema muy interesante para ponerlo sobre la mesa, para reflexionar y sobre todo tenemos la suerte y el honor de tener a tres comités, a tres profesionales que forman parte de los comités de la Sociedad Uruguaya de Pediatría en esta reunión. Organiza esta reunión el Comité de Cuidados Paliativos, el Comité de Abordaje Multimodal del Dolor y el Comité de Farmacología y Terapéutica. Con respecto a los colegas que prepararon esta reunión, los conferencistas de hoy es El dolor como problema de salud pública, por la profesora agregada, la doctora Mercedes Bernadá. Luego, los desafíos del tratamiento farmacológicos del dolor, por el profesor doctor Gustavo Giacchetto. Y los recursos por el abordaje no farmacológico, por la doctora Marcela Pizarro. Así que a todos ellos, muy buenos días. Desde ya, muchísimas gracias por estar acá, por haber organizado esta reunión con un tema de tanto interés para todos los pediatras. Así que comenzamos la conferencia. Bueno, buenos días. En primer lugar, en nombre del Comité de Cuidados Paliativos y del Comité de Abordaje Multimodal del Dolor, queremos dar las gracias a la Comisión Directiva de la Sociedad Uruguaya de Pediatría por la invitación para ser responsables de esta actividad científica, y queremos también dar las gracias al Comité de Farmacología y Terapéutica por haber aceptado la propuesta de participar junto con nosotros en la misma. Les pido disculpas por algunos problemas técnicos. Ahora estamos. Ahora sí estamos. Bueno, y como decíamos entonces, el agradecimiento al Comité de Farmacología y Terapéutica por aceptar la propuesta y sumarse a esta actividad, que esperamos sea el comienzo de un trabajo colaborativo que nos lleve a muchos desafíos conjuntos, porque estamos convencidos de que este tema es uno de los tantos en los cuales es necesaria una mirada sistémica e interdisciplinaria. En primer lugar, quiero decir que no tengo conflictos de intereses y que las fotos que aparecen en esta presentación fueron autorizadas para su exhibición en forma personal por los niños o por sus cuidadores para ser utilizadas exclusivamente con fines educativos. ¿Está? El camino que vamos a recorrer en estos breves minutos es, en primera instancia, definir el dolor desde el modelo biopsicosocial, reflexionar acerca del dolor como problema de salud pública y, finalmente, realizar algunas pequeñas propuestas de estrategias para el cambio.
En primer lugar, quiero compartir con ustedes lo que es la definición actualizada del dolor de acuerdo a la Asociación Internacional de Estudios del Dolor, definición que fue revisada y actualizada en el año 2020. Y la Asociación Internacional para Estudio del Dolor refiere que el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con una lesión presente o potencial o descrita en términos de ese daño. Y ya desde la primera oración establece que el dolor siempre tiene un componente, tiene vida propia. Esto, por favor. No, por favor, ayúdame, Karina. Perfecto. Ya desde el primer momento vemos que el dolor sí tiene un componente físico, sensorial, pero ya desde su definición está integrado la noción de un componente emocional. Pero en las notas que siguen a esta definición actualizada, expresa que el dolor es siempre una experiencia personal influenciada en diferentes grados por factores biológicos, psicológicos y sociales, es decir, que en la causalidad hay una combinación de factores, pero que también el dolor tiene múltiples efectos adversos sobre diferentes ámbitos del funcionamiento y el bienestar social y psicológico de las personas. Así que ya desde la definición de la Asociación Internacional del Dolor vemos que el dolor es una experiencia multidimensional. Este concepto fue también abonado por la doctora, licenciada en enfermería y trabajadora social Cicely Saunders, quien fuera la creadora del movimiento de los hospicios y de los cuidados paliativos, que ya en el año 1964 ella describió el concepto de dolor total, haciendo referencia al componente obviamente físico de los pacientes con cáncer, sobre todo en etapa terminal, dolor físico relacionado con la enfermedad o con los procedimientos, los tratamientos, pero también dolor con un componente claramente emocional por el impacto que la enfermedad por distintos motivos tiene en la persona, pero también social y espiritual. Y esta definición del concepto de dolor total, que es uno de los paradigmas del movimiento y del abordaje desde la perspectiva de los cuidados paliativos, tiene una relevante importancia en lo que es la evaluación del dolor. Evaluación que en todos los casos, tanto en dolor agudo como en dolor crónico, mucho más aún en el dolor crónico, siempre debe tener en cuenta la evaluación integral de todos estos componentes, tanto en lo que es la evaluación inicial como en lo que tiene que ver con la monitorización del tratamiento. Y este concepto de dolor total influencia también la forma que desde los cuidados paliativos entendemos lo que debe ser el abordaje multimodal del dolor. No vamos a entrar en detalles en este momento, en los distintos componentes de lo que esto significa, pero sí este esquema global en donde a la izquierda tenemos todo lo que tiene que ver con el componente farmacológico de abordaje del dolor y a la derecha los componentes no farmacológicos, son los que sustentan el por qué los compañeros de los comités de farmacología y terapéutica y de abordaje del dolor van a referirse en los próximos minutos. Y decimos que el dolor lo entendemos como un problema de salud pública y esto tiene que ver con la prevalencia del dolor, con que el dolor es un problema que se viste de inequidades múltiples porque hay claras evidencias de que hay prevalencias diferenciales del dolor en los grupos minoritarios y como pediatras somos responsables de la atención de niños, de mujeres, de personas procedentes de medios socioeconómicos vulnerables, todos en los cuales se encuentran que hay mayores prevalencias de dolor, pero sobre todo por diferencias en lo que tiene que ver con los tratamientos. Y es un problema de salud pública también, porque el impacto del dolor no es exclusivamente en la persona que lo sufre, en este caso niños, niñas y adolescentes, sino también en sus familias.
Y esto redunda y cae también en un importante impacto económico. Y también es un problema de salud pública, porque obviamente que la formación profesional o la carencia de formación profesional y las medidas para esto son unas de las medidas muy importantes para solucionarlo, pero no son suficientes. Son necesarias, como en todo problema de salud pública, además de lo que tiene que ver con la formación profesional, son necesarias también otras medidas. Y hablando de la prevalencia, si ustedes miran en estos dos artículos de hace muchos años, el que está a la izquierda es un artículo de hace casi 50 años, en donde se publicaban resultados de evaluación del dolor en una sala de cirugía en un hospital de Estados Unidos. Fíjense, niños con cirugías tan importantes como las que ustedes ven descritas ahí, en donde se reporta que solo 12 de los 25 niños internados por esas cirugías habían recibido analgésicos. 6 años después, en otro hospital de Estados Unidos, también unas salas de posoperatorios, parece que las cosas habían mejorado, ya que solamente 16% de los niños hospitalizados no tenían prescripción de analgésicos. Pero lo que se encontró es que en quienes tenían prescripción, en 40% de los mismos no se habían administrado. Y también se encontró que había prescripciones con múltiples errores, dosis, por ejemplo, muy bajas, o indicaciones de si sufre. Y también se constató que los enfermeros preferían no administrar opioides cuando estos estaban indicados y en su lugar sustituirlos por fármacos no opioides. Esto son reportes de hace muchos años en Estados Unidos, pero en nuestro país hemos también realizado diversas investigaciones, estudios epidemiológicos, y en este, por ejemplo, publicado en el año 2018, en el Centro Hospitalario Pereira Rosell, constatamos que en la mitad de los niños hospitalizados habían reportado dolor en algún momento durante la hospitalización, pero que 16% presentaban dolor en el momento de la entrevista. Y de los que tenían dolor en el momento de la entrevista, estando hospitalizados, casi la mitad, solamente la mitad tenían prescripción de analgésicos, y de los que tenían prescripción de analgésicos, encontramos en la mitad indicaciones con intervalos interdosis inadecuadas. Esto denota que, bueno, que a pesar del pasaje de los años, de que claramente han aumentado las evidencias en todo lo que tiene que ver con la prevalencia del dolor, pero también con las estrategias farmacológicas y no farmacológicas para control del mismo, en nuestro país, en centros de referencia, seguimos identificando que el mismo es todavía un problema. Y es así que todos quienes trabajamos en la atención pediátrica sabemos que aunque no contemos con estudios epidemiológicos, reconocemos que el dolor es un síntoma y un motivo de consulta y de atención en todos los escenarios de la atención pediátrica, sea que escenarios de primer nivel de atención, de emergencia. También quienes trabajan en unidades de cuidados intensivos, pediátricas o neonatales, claramente, saben que los niños internados en dichas unidades experimentan múltiples procedimientos con agujas, procedimientos dolorosos. También quienes asistimos niños con enfermedad neurológica severa, sabemos que estos son un grupo de niños con una alta vulnerabilidad y predisposición a tener dolor de diferentes mecanismos fisiopatológicos, dolor de mecanismo nociceptivo, como en esta niña portadora de encefalopatía crónica y recientemente operada con una cirugía ortopédica, pero también dolor de mecanismo neuropático y dolor de mecanismo mixto. Pero también los niños con cáncer, y sabemos la que está a la izquierda es una pintura realizada por un adolescente con cáncer de nuestro país, que denota, altas cargas de sufrimiento. Sabemos que un niño, por ejemplo, portadora quien se le diagnostica leucemia aguda linfoblástica, al cual le va bien sin ninguna complicación en los primeros 2 años de tratamiento,
es un niño que va a recibir un mínimo de 73 procedimientos con agujas, siempre que no haya habido ninguna complicación en ninguna de las etapas del proceso de atención. Y es así que las doctoras Joan Wolf y Verónica Dussel, en este trabajo emblemático sobre calidad de vida en niños con cáncer, identificaron que el dolor fue el síntoma más frecuente tanto durante la enfermedad de niños, de 104 niños con cáncer en el Hospital de Niños de Boston, y también más del 50% de prevalencia en el final de vida. Así que claramente los niños con cáncer en distintas etapas de la enfermedad son algunos de los niños con altas prevalencias de dolor. Y un concepto muy importante es que el dolor no tratado tiene consecuencias, y tiene consecuencias en agudo, en lo inmediato, porque genera miedo, genera ansiedad, genera fobias, claramente genera alteraciones fisiológicas del sistema nervioso central, cardiovasculares y también en otros aparatos y sistemas. Aumenta la morbilidad y aumenta la mortalidad. Genera una respuesta aumentada al dolor cuando en la evolución adulto predispone al dolor crónico y genera rechazo a asistir a la atención sanitaria. Es decir, que el dolor no tratado hay claramente evidencias de que deja secuelas. Y decíamos que el dolor es un problema en salud pública porque tiene un impacto personal en cuanto al sufrimiento del niño y del adolescente, que ya hemos mostrado, tiene un impacto social tanto para el niño como para sus cuidadores, que determina también un impacto económico, y para el cual es necesario implementar medidas sanitarias dirigidas exclusivamente a la atención del paciente, pero también otras medidas. Y es así que, ¿quiénes son los responsables de esas otras medidas? Es el sistema de salud en general, quienes somos responsables de la formación de profesionales, pero también las políticas públicas que impactan en las decisiones de qué fármacos entran a cada país y cuáles son las estrategias para que los fármacos lleguen al paciente. Obviamente que la industria farmacéutica, que determina la llegada o no a los diferentes países de fármacos en presentaciones que sean amigables para los niños y qué debe que tenemos en nuestro país con respecto a este tema. Los medios de comunicación que pueden contribuir a visibilizar el problema del dolor en la infancia y del derecho al tratamiento del dolor por parte de todos los niños y adolescentes, y obviamente también de la investigación, que es tan necesaria y que esto internacionalmente sigue siendo remarcado como un debe, investigación relacionada con el dolor en sus múltiples facetas que no vamos a poder entrar en el día de hoy. Es así que nosotros hemos constatado que tanto por parte de personal de enfermería de nuestro país, como también por parte de médicos, posgrados y residentes, hemos constatado en diversas investigaciones que hay déficits de conocimientos, y sabemos que el déficit de conocimiento, la falta de formación, es uno de los factores más importantes, determinantes de que la enorme cantidad de estrategias que tenemos para controlar el dolor de los niños no llegue a los pacientes. Así que obviamente que la educación e instancias como estas que pretenden poner el tema sobre la mesa son muy importantes para mejorar. Pero para lograr el cambio, como decíamos, en un problema, en este que es un problema de salud pública, es necesaria la educación, sin lugar a dudas, pero esto solo no es suficiente. Es necesario que en las distintas instituciones prestadoras de salud haya políticas institucionales que aboguen a la detección precoz y a un abordaje integral del dolor, y es necesario para esto un liderazgo interdisciplinario. Y sabemos que los cambios de cultura son difíciles, llevan tiempo, llevan paciencia y llevan mucho compromiso, y ese es el motivo principal de esta reunión científica interdisciplinaria. Se están haciendo unas cuantas cosas en nuestro país al respecto. Una de ellas, y si nos está en este momento escuchando algún estudiante de medicina o enfermería de la Universidad de la República, sepan que, bueno, que anualmente se brinda
un curso, una materia optativa de abordaje integral del dolor en niños y adolescentes que está disponible para estudiantes de medicina y enfermería, pero también para aquellos que quieran seguirse formando en el abordaje del dolor. Está este curso de International Children's of Palliative Care, que es una organización internacional. Está este curso que es en español, es libre y que brinda un certificado, y también está este curso del grupo canadiense sobre el abordaje del dolor en niños, que son estrategias muy importantes. Pero para terminar, quiero dejarlos, bueno, con la información de esta iniciativa, que es una iniciativa originariamente norteamericana, estadounidense, pero que está abierta a propuestas internacionales, y es una iniciativa que promueve cambios organizacionales en las distintas instituciones en las que quieran aplicar, a reconocimientos de hospital amigable con los niños por sus políticas institucionales, educativas, de evaluación y de monitoreo del dolor en niños. Así que, bueno, muchas gracias por su atención y los dejo con mis compañeros que van a abordar otros aspectos desafiantes en este tema. Muy bien. Una pregunta, acá si querés, que yo me voy cambiando de lugar. ¿Qué? ¿Por qué te retrataban así? ¿Querés agua? ¿Agüita? ¿Querés agua con gas o sin gas? Ah, espera, ¿cuánto en quedando? Porque Ahora dicen, estoy evaluando y estoy en la mitad de una... no. Bien. Como yo que me hago un examen después de las 4 horas, tengo que hacer la segunda parte. En esas 4 horas hago millones de cosas. Ahí está. ¿Querés agüita? ¿Arranco? Sí. Bueno, buenos días. En primer lugar, agradecer a ver. Sí, lo habilitaste, sí. Yo te vi hacer eso. Ahora sí. Bueno, buenos días. En primer lugar, quería agradecer a los comités de abordaje multimodal del dolor y al Comité de Cuidados Paliativos por invitarnos en esta actividad. Nos parece muy importante hacer una actividad en conjunta, un tema que es realmente trascendente. Concretamente, yo me voy a referir a lo que nos pidieron un poquito para coordinar aspectos que sean un poquito para la reflexión del tema, ¿no? Y entonces, en mi conversación voy a abordar fundamentalmente algunos aspectos relacionados con el uso de la medicación analgésica o coadyuvante de la analgesia, que nosotros llamamos como uso off-label o fuera de la etiqueta o del prospecto. También los problemas que afronta el tratamiento del dolor con la falta de formulaciones farmacéuticas apropiadas para uso en pediatría, y algunos problemas que se pueden suscitar con la administración de estos medicamentos, fundamentalmente errores de prescripción o de administración de analgésicos. En primer lugar,
solamente decirles brevemente qué significa use of label. Muchos de ustedes conocen. En realidad todos los medicamentos, cualquiera sea ellos, tienen un prospecto, una etiqueta, ¿no? Cuando tienen ese prospecto o esa etiqueta, lo que quiere decir ese prospecto es que en ese prospecto figuran las indicaciones para las cuales ha sido registrado y aprobado por el organismo competente del país, ¿no? ¿Verdad? O sea, puede ser una agencia regulatoria de medicamentos o puede ser un ministerio de salud, como puede ser el caso de Uruguay. El medicamento está registrado, entonces está avalado para su uso con las indicaciones en la posología y en la forma que dice ese prospecto, ¿no? ¿Verdad? Pero eso es off-label, es el uso fuera de prospecto, es decir, usarlo para indicaciones, para vías, por dosis, formas diferentes a las que indica el prospecto. Por lo tanto, el concepto tiene todas estas dimensiones, ¿no? ¿Verdad? O sea, es una indicación que no está fija en el prospecto, es una forma farmacéutica que nosotros elaboramos con ese medicamento que no está en el prospecto, por supuesto, es en una dosis o en una vía diferente, o es en una población especial. Muchas veces los niños, y bueno, y acá hablando de niños en condiciones pasibles de cuidados paliativos, son poblaciones especiales y no están contemplados estrictamente dentro del prospecto. Eso es distinto de decir no licenciado. Cuando no está licenciado es que ni siquiera está registrado para ese uso, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué pasa con el dolor? Nosotros estuvimos mirando, nos pareció muy interesante la propuesta porque lo que hicimos fue intentar mirar qué es lo que hay aprobado, por ejemplo, por la FDA, que ustedes conocen desde Estados Unidos, o la Agencia Española de Medicamentos, que es una referencia en Europa, qué es lo que está registrado en materia de analgesia y medicación coadyuvante, ¿no? Y entonces es interesante ver cómo medicamentos que nosotros usamos corrientemente, como por ejemplo paracetamol, ibuprofeno, dipirona, solo están aprobados en mayores de 3 meses. El naproxeno, que es un antiinflamatorio y también se puede usar como analgésico, en realidad para mayores de 16 años. Bueno, los opioides clásicos, la morfina, la metadona, no hay problema, pero el fentanilo, bueno, dependiendo un poquito de dónde lo miremos, pero el uso transdérmico e intravenoso para el dolor agudo nadie lo discute. En el dolor crónico está especificado para los niños con cáncer, no hay, figuran otras indicaciones. El uso de antiepilépticos, como la gabapentina, es claramente un uso off-label. Lo mismo pasa con la clonidina, que es un antagonista del FA2 adrenérgico, o los antagonistas NMDA, tipo la ketamina, pero por vía intranasal o vía oral, que también se puede utilizar. O bueno, más recientemente el cannabis, que nosotros lo tenemos registrado como antiepiléptico, y ustedes saben que hay montones de pacientes que lo utilizan como coadyuvante de dolor crónico, ¿no? ¿Verdad? Bueno, así podríamos seguir y entonces hay un montón de medicación que queda fuera de prospecto. Lo que queríamos mostrar acá es que, revisando este artículo, las indicaciones fuera de prospecto o dentro de prospecto, que son variables, varían de país en país. Por ejemplo, esto es un ejemplo simplemente para la presentación va a quedar, para que vean que si comparamos lo que está registrado en relación a edades de los distintos fármacos analgésicos en Alemania y Estados Unidos, hay coincidencias y hay diferencias, ¿no? Entonces la pregunta que surge es ¿por qué es esto, no? ¿Verdad? Es decir, lo primero es estar atento de que el uso off-label puede ser off-label en Uruguay y puede no ser off-label en Estados Unidos, o puede ser off-label en Argentina y no ser off-label en Uruguay. Eso es lo que quiero decir. Y entonces hay aprobaciones por país. ¿Cuál es el motivo de la no aprobación? Bueno, acá nosotros pusimos en chiquita porque creemos que a veces hay una falta de interés de la industria farmacéutica en llenar nichos de mercado que no son muy apetecibles. Por ejemplo, lo voy a poner con el ejemplo de la clindamicina. Nosotros peleamos mucho tiempo por la formulación de clindamicina oral para los niños, pero los niños, en realidad, el uso, si lo vamos a mirar en cantidad de consumo, no es muy apetecible. Igual se desarrolló una fórmula, ¿no? Y eso lo vemos con muy buenos ojos. Pero pueden pasar cosas de este estilo con algunos medicamentos. Medicamentos que conocemos de hace 1000 años y que se usan hace 1000 años y que en realidad, bueno,
como no interesa, los niños tienen poco impacto, ¿no es verdad? Entonces, a veces no se aprueban o no se registran con esas indicaciones. Ahora, es una práctica frecuente. Yo les traje acá este artículo que está publicado en esta revista International Journal of Pediatrics. No es muy reciente, pero me parece por los números importantes, en un hospital terciario sobre más de casi 1.700 prescripciones, el 70% son prescripciones off-label, o sea que es importante. Hay de todo, en el top 10 están los medicamentos de uso de acción sobre el sistema nervioso central. Bueno, el paracetamol tiene acciones centrales y ven que son analgésicos, y las limitaciones del uso off-label en este caso están relacionados con la edad y la dosis. En este estudio además veían que el riesgo de uso off-label aumentaba a medida que bajaba la edad, o sea, ser menor de 2 años aumenta el riesgo de una prescripción off-label. Riesgo no, aumenta la probabilidad de prescripción off-label. Entonces tenemos un problema, la edad es un problema para nosotros, y claramente con todas las variaciones fisiológicas, ¿no es verdad?, que sufre el niño a lo largo de su periodo de crecimiento, si le agregamos los prematuros, etcétera, que no sabemos casi nada de su farmacocinética, es probable que ustedes encuentren población que no está amparada en ningún prospecto, y eso es corriente para los pediatras. En este estudio, que es más reciente, de Carmack y colaboradores, es muy interesante, donde hay 52 centros terciarios de Estados Unidos entre el 2010 y 2018. Ellos tomaron el trabajo de ver las etiquetas de la FDA y compararon lo que estaba on-label, digamos, dentro del prospecto, versus off-label, porque era por edad, por vía o formulación distinta. Y vieron que nada menos ni nada más que sobre casi 5 millones de hospitalizaciones, casi el 37% tenían terapia analgésica off-label, y 26% era no solo con un medicamento, sino 2 o más. El uso off-label predominaba, obviamente, en unidades de terapia intensiva y en sala de operaciones. Y bueno, en este estudio la tasa de uso off-label aumentaba con la edad, alcanzando en la adolescencia prácticamente la mitad de los adolescentes. Los medicamentos más frecuentemente involucrados en este estudio fueron morfina, fentanilo y ketorolac. Acá, en este gráfico, que es el del mismo trabajo, tratamos de ver la cantidad de fármacos analgésicos, y bueno, ustedes ven que obviamente los opioides van a la cabeza. Después tenemos también el acetaminofén intravenoso, ¿no es verdad? Bueno, en fin, esta es la realidad de este país. Nosotros tendríamos que tener datos actualizados nuestros. Ahora, una reflexión que es importante compartir es que los opioides clásicos, que todos los conocemos y todos tienen experiencia de uso, han perdido las patentes. Por lo tanto, cuando un medicamento pierde las patentes, ya no vale casi nada en el mercado, y por lo tanto es probable que no haya interés comercial en modificar nada de ese medicamento. Ahí digo esto porque después vamos a hacer alguna propuesta para avanzar, porque lo que quiero ir transmitiendo, que usarlo off-label no significa que está mal usado. Entonces, eso por un lado con respecto al uso off-label. Con respecto a las formulaciones, bueno, eso todos los pediatras conocemos lo problemático que es. Una formulación apropiada para la edad implica que se pueda dosificar en todo el rango etario que lo vamos a usar. Tenemos que tener cuidado en que las formulaciones eviten los excipientes de riesgo con potencial tóxico. Ahora les muestro algunos excipientes que tienen riesgo, pero solamente para que quede como la idea de que hay ese problema. Tienen que ser formulaciones que tengan, que sean aceptables, que sean gustosas para las formulaciones orales. Y bueno, hay directrices, ¿no? Nosotros ahí les dejamos la directriz de la Agencia Europea de Medicamentos, donde uno puede consultar cómo se hace una formulación, y hay directrices para formulaciones magistrales. De todos modos, en la práctica siempre decimos lo mismo. Hay que tener cuidado con lo que se le indica a los pacientes, ¿no? Y cuando usan formulaciones de adultos, lo más importante es, si es en el ambulatorio, tratar de hacer el uso de esa formulación de adultos lo más simple posible. Partir el comprimido, triturarlo y dividirlo en fracciones, ¿no es verdad? Mezclarlo con un solvente no riesgoso, y que los padres comprendan perfectamente la indicación. Vean la cantidad
de excipientes que tienen riesgos, ¿no verdad? Y que no se pueden usar así como sí en la preparación de una formulación magistral. Simplemente para que tengamos en cuenta que no se puede indicar cualquier cosa, ¿no? Les traía el ejemplo de la gabapentina, que es un fármaco muy utilizado sobre todo en el dolor neuropático. Este es el prospecto, digamos, del Pediamecum. Para nosotros Pediamecum es una cosa muy recomendable porque tiene bastante actualizaciones de la Asociación Española de Pediatría. Ya digo que nosotros deberíamos de tener algo parecido. Nos gustaría a nosotros, por ejemplo, y donde ustedes ven claramente que es un fármaco con claras indicaciones para la epilepsia, pero el dolor neuropático dice claramente que es un uso off-label, más aún si profundizamos en la información sobre las dosis y qué sé yo, dice información limitada y después hace una serie de recomendaciones, ¿no es verdad? Todavía aún más, sabiendo que es un fármaco que tiene riesgo de eliminación renal, o sea que cuando hay deterioro de la función renal hay que hacer ajustes, dice que no hay datos disponibles específicos en niños y toma como referencia parámetros adultos, para marcar una necesidad, ¿no verdad? Por lo tanto, los gabapentinoides, que son muy utilizados y que nosotros creemos que, bueno, bien utilizados son una buena estrategia terapéutica, hay que tener en cuenta que no están aprobados en el mundo en niños, solo para adultos. Hay escasas pruebas de evidencia de su eficacia y su seguridad en esta población y que nosotros tenemos que tener en cuenta también que al momento de hacer recomendaciones, el dolor neuropático de los adultos no es igual que el dolor neuropático de los niños. Reconoce etiologías diferentes y además el niño tiene una plasticidad y una capacidad de recuperación distinta, de restitución de la función, que no está presente en los adultos y la extrapolación a veces no es muy buena, ¿no? Le agregamos la falta de formulaciones específicas para niños pequeños y entonces tenemos bastante problemas con este fármaco que además tiene algunos efectos adversos interesantes, ¿no verdad? Y lo que traigo ahí abajo, que lo puse en negritas, es gabapentina en el dolor pediátrico. Es un proyecto que desarrolló la Unión Europea, que está en curso y que con fondos europeos promueve el desarrollo de formulaciones terapéuticas para niños y el desarrollo de estudios de seguridad en modelos animales y de ensayos clínicos para niños con dolor neuropático crónico o dolor mixto. Les digo que los protocolos están aprobados por los comités de éticas y están puestos como ejemplos de proyectos de cómo se puede avanzar en la materia. El otro tema que quería hacer mención brevemente, obviamente, si hay usos label y hay uso de medicación con formulaciones no siempre apropiadas para uso pediátrico, pueden haber distintos errores de medicación. O sea, uno puede no poder calcular bien la dosis, puede subdosificar o supradosificar y entonces el riesgo de toxicidad es mayor. Y bueno, este trabajo interesante, aunque un poquito viejo, pero es lo que encontramos, muestra cómo el riesgo, ¿no verdad?, de errores de medicación es claramente significativo y aumentado cuando uno compara el uso off-label, ¿no verdad?, versus el uso de fármacos licenciados. Bueno, ni que hablar si además incluye los fármacos no licenciados, ¿no verdad? Es decir, la posibilidad de error de medicación es una posibilidad real. Y bueno, eso también hay que conversarlo con el equipo, hay que conversarlo con los colegas y hay que conversarlo con los pacientes, ¿no verdad? ¿Qué reflexiones me merecía hacer? Una sobre la ficha técnica. La ficha técnica tiene limitaciones, porque ¿refleja siempre la mejor evidencia? Bueno, no, porque nosotros usamos medicamentos que seguramente todos ustedes van a decir son eficaces, me va bien, no sé qué, y bueno, son series de casos, son reportes de casos, pero tienen su valor. Después de que se hace el prospecto, cuando uno empieza la práctica, cuando se registra el medicamento y se larga a la cancha, es como la vacuna del COVID, la empezamos a conocer. Y entonces surge nueva evidencia post-comercialización. El tema es, ¿se actualiza la ficha técnica en función de esa evidencia? No, en realidad, pocas veces, diría yo. Desconozco bien si esto se hace en Uruguay, más bien que yo diría que en Uruguay tenemos bastante problemas. Se promueve investigación para hacer extensiones del etiquetado, o sea,
si a mí se me ocurre demostrar mediante series de casos que tal medicamento es útil en el dolor neuropático o en el dolor mixto, yo tengo facilidad para que eso se incorpore a la etiqueta o para promover investigaciones al respecto multicéntricas, ¿no verdad? Y se promueva la innovación farmacológica. Creo que esas cuestiones son importantes. ¿Cuáles son los problemas que derivan de todo esto? Bueno, obviamente, con todo este escenario incierto en el niño, nosotros tenemos algunos problemas que tienen que ver desde la selección, que puede ser no la más apropiada, es de verdad. Por eso siempre nosotros decimos, recuerden las equivalencias terapéuticas, busquen los fármacos que son equivalentes, usen el más conocido, eso es una recomendación bastante sana, ¿no? El otro es que podemos incurrir en problemas de usos inapropiados, o sea, como decíamos, problemas de dosificación, fallas terapéuticas, ¿no verdad? Incluso intoxicaciones, como decía ahí, reacciones adversas, toxicidad, errores de medicación. Hay un anexo del documento de la EMA del 2016 que advierte sobre los riesgos y cómo minimizar los riesgos de la manipulación de formas de dosificación de adultos para el tratamiento de niños. Lo decimos como para, uno puede hacer una incursión, ahí tiene. Tiene implicancias éticas el uso off-label y el uso en estas condiciones. Ahora vamos a ver, pero por lo menos ética desde el punto de vista de que, bueno, yo estoy prescribiendo algo que pienso que le va a hacer bien, obviamente, porque ese es un principio de la prescripción, pero también tiene sus riesgos, porque no está amparado. Yo como médico asumo los riesgos de la prescripción en esta condición. Si hay un problema y el paciente no está informado, bueno, es un problema mío, ¿no? Entonces, por eso creo que también vale la pena conversarlo esto. Y bueno, y el acceso a formulaciones en el Uruguay es un problema, ¿no? Nosotros somos un mercado muy pequeño y muchas veces tenemos muchos problemas, ¿no? Ahora, quería transmitirles lo que el comité me pidió, es que no hay que sentirse culpable de usar los medicamentos on-label cuando está justificado, porque a veces tenemos evidencia y bueno, y entonces a pesar de que no esté contrastada en la ficha técnica, lo usamos. Si no existen alternativas terapéuticas, si hay un vacío terapéutico, bueno, tenemos que hacer algo, ¿no? Entonces también allí, cuando son enfermedades raras, poblaciones huérfanas, diríamos, podemos decir que los chicos con dolor crónico son huérfanos en el sentido de que, bueno, no es tan frecuente el problema, ¿no? O los pacientes pasibles de cuidados paliativos son un problema, pero digo, hay poblaciones especiales dentro de ellos que tienen enfermedades o condiciones muy raras que es probable que no van a generar investigación y no vamos a tener evidencia más que la que se genera en la práctica. Y bueno, ahí no hay más remedio. Y después hay cosas de medicamentos viejos conocidos que tenemos experiencia de uso. En este caso serían los opioides. Nosotros los conocemos recontra bien y, bueno, siempre asociado a las consideraciones clínicas de seguridad y éticas que hicimos con la información y probablemente con consentimiento, ¿no? Nosotros podemos usarlos tranquilamente. Entonces, se me ocurría interesante para las compañeras de los comités que podríamos pensar en el tema desde la Sociedad de Pediatría, ¿no? En conjunto, porque, bueno, haríamos como más peso, en realidad, en que esto tiene como distintos problemas. Uno es el registro. Entonces, hay un trabajo que hay que hacer, o emprender, capaz que por patologías o por condiciones, ¿no? Conocer cuáles son las condiciones de registro de medicamentos en Uruguay, o sea, si están contemplados los niños, si están contemplados en qué indicaciones, y trabajar sobre la actualización de los registros. Eso es, si nosotros entendemos que hay un cuerpo de medicamentos que necesitan actualización de registros, bueno, ejercer el peso suficiente ante que corresponde para que se actualicen. La segunda, me parece que podemos avanzar perfectamente en elaboración de consensos. Consensos que van más allá del registro, es decir, elaborar recomendaciones de uso que nos faltan, ¿no? Entonces, bueno, podríamos decir, bueno, en estas condiciones, en estas dosis, en esta forma, etc. Eso me parece muy sano.
y ayuda a los profesionales a tomar conductas seguras, ¿no es verdad? El tema de las formulaciones, bueno, trabajar en buenas prácticas, ¿no es verdad? Hay guías de buenas prácticas, podríamos adaptarlas y entonces tener como una guía de qué hacer cuando no hay formulaciones y promover el desarrollo de formulaciones apropiadas mediante políticas de incentivo. Esta es, como, así como hablaban hoy la profesora Mercedes Bernada sobre el tema del hospital amigo del niño, ¿no? El hospital libre de dolor. Nosotros podríamos promover la estimulación de registros o del desarrollo de formulaciones y eso también hay que hablarlo con las autoridades sanitarias, ¿no es verdad? Porque eso es importante. Les dejo finalmente, y creo que estoy bien, ¿no? Les dejo el ejemplo español y después les muestro el ejemplo italiano. En España se hizo en el 2009 un decreto sobre use of label, ¿no? Y entonces lo que yo quiero recoger es simplemente la importancia del decreto y de lo que dice el decreto, ¿no? Entonces, el decreto dice cuándo se justifica el use of label, bajo qué condiciones, o sea, uso refrendado por un protocolo, la notificación a la autoridad sanitaria para hacer la farmacovigilancia de aquellos productos que tienen rango terapéutico estrecho, el consentimiento y un sistema de prevención de riesgos, ¿no? Es muy interesante, pero creo que recoge un poco lo que decíamos. Y me pareció importante traerlo porque es solo de los niños bajo condiciones de cuidados paliativos y ellos hicieron una revisión de estos autores de una larga lista de medicamentos y terminan a través de un decreto que promueve la Agencia Italiana de Fármacos y junto con la Sociedad Italiana de Cuidados Paliativos, hacen un trabajo minucioso dándole evidencias para el uso off-label que las recogen y les dan apoyo a un decreto que permite el uso off-label. O sea, yo lo considero fundamental, ¿no? Al menos en parte, para salvar esa falta de disponibilidad de cosas. O sea, lo que quiero transmitir es que tenemos que hacer algo. Hacer algo en conjunto y bueno, me parece que con la visión que tenemos complementaria podría estar muy bueno. Nosotros estamos para eso, en lo que podamos. Así que, bueno, gracias por la instancia y si hay preguntas, después estaremos. Súper, buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Excelente. Bueno, no sé,
Bueno, continuando entonces con la última parte de la presentación de hoy. A ver, que estoy... Problemas. Sí, no. Bueno, ahí se ve. No pasa. A ver, un momento, que no está pasando la presentación. Bueno, ahora sí, continuando con la última parte de la presentación, en la cual vamos a hacer un abordaje de los recursos no farmacológicos en el tratamiento del dolor y la ansiedad pediátrica. Mis objetivos en el día de hoy son justificar la utilización de los recursos no farmacológicos en el tratamiento del dolor y describir algunos de ellos que pueden ser pasibles a utilizar en la reducción y la ansiedad. Declaro no tener conflicto de intereses y los videos fueron obtenidos con consentimiento informado. Como vimos ya en las dos presentaciones anteriores, vemos que el abordaje del dolor debe de ser multimodal, integrando no solamente los fármacos, sino también personal de salud integrado al equipo y estrategias que son las terapias integrativas que tienen como objetivo mejorar el estado emocional y modular los factores psicológicos y mejorar las habilidades de confrontación ante situaciones que generan dolor. Clasificaciones hay varias, pero traje acá la que está aceptada por la Asociación Americana de Pediatría y el Centro de Salud Complementaria Integrativa de Estados Unidos, que se dividen en 4 submódulos. Las terapias manuales, las intervenciones mente-cuerpo, intervenciones nutricionales y otras escuelas que, aunque no todas han sido aún aceptadas con evidencia científica, sí están siendo estudiadas como Reiki y medicina china. Antes de iniciar, queremos hacer un repaso de las vías de dolor. Sabemos que la percepción se divide en 4 procesos. La transducción, que es la conversión de esa señal dolorosa que vemos ahí abajo en el esquema, que se convierte en impulsos eléctricos y va a una vía ascendente que pasa por la médula y llega a la corteza cerebral. Ahí tenemos varias áreas en donde se percibe y se modula ese dolor y es influenciado por emociones, memorias, las experiencias previas que tenemos y eso genera una respuesta y una experiencia dolorosa. Entonces, justamente estas terapias que vamos a hablar posteriormente intervienen en esta modulación, aumentando la actividad de la vía descendente inhibitoria, haciendo que la experiencia dolorosa sea diferente y menos dolorosa y menos ansiosa. Siempre debemos recordar y tener en mente que el dolor es un modelo biopsicosocial. Teniendo este concepto en mente siempre, vamos a planificar siempre una mejor terapéutica para nuestros pacientes. Entonces, esta experiencia es subjetiva, es propia de cada uno y está integrada por nuestra biología, como dice ahí, en el cual la edad, la genética, la causa de la lesión o la causa del dolor, el sueño y la dieta influyen. Los factores sociales, como la familia, nuestra cultura, nuestras creencias, el ambiente y el contexto en el que está inmerso nuestro paciente. Y los factores psicológicos, como las emociones, las experiencias previas que ha tenido dolorosas ese paciente influyen muchísimo, las estrategias de afrontamiento que tiene tanto el niño como su familia, el miedo, la ansiedad y la percepción del dolor.
Entonces, como primer recurso que vamos a mostrar ahora es uno que con Mercedes, hablando de esta charla, dijimos, este es no negociable. No se puede negociar y es el lenguaje terapéutico, la comunicación. Este es el primer recurso que todos debemos empezar a implementar. Lo que decimos influye e impacta en el niño y en la familia. Frases muy habituales, como decimos, bueno, no te va a doler, o esto es un pinchacito, impacta en el proceso del paciente que está viviendo y también en la familia. Le quiero agradecer a la doctora Alejandra Ascensión, que también es integrante del Comité de Abordaje Multidolor, por estas diapositivas, esta y la que viene, que son tomadas de la presentación de Método Abrigo, en el cual la comunicación es algo fundamental. Entonces debemos de cambiar porque las palabras importan. En vez de decir dolor, decir molestia. En vez de pinchazo, vamos a administrar la medicación o vamos a pasar la medicación. En vez de vacunar, utilizar inmunizar, porque esto es un lenguaje positivo. Esto está diciendo que nosotros le vamos a pasar defensas a esa persona. Quédate quieto que esto es un segundito. Vas a sorprenderte lo fácil que va a ser. Ese switch, ese cambio hace grandes diferencias. El no te preocupes. Bueno, si el niño no estaba preocupado hasta ese momento, seguramente a partir de ahora sí lo va a estar. Existen palabras mágicas, como te vas a sorprender cómo, y ahí iniciar la frase con eso. Lo estás haciendo muy bien. El lenguaje positivo genera cambios. Justamente, es mágico. También, tomando unos segundos previos al procedimiento, le podemos preguntar al paciente qué es lo que le gusta hacer, en qué es bueno, y utilizarlo a nuestro favor. Como yo sé que sos tan bueno en pintar, dibujar, jugar al fútbol, patear la pelota, cualquier cosa, no tengo dudas que lo vas a hacer igual de bien cuando hagamos, y así seguimos. La doctora Leora Kattner hizo un decálogo de respuestas efectivas hacia un niño con dolor, que la doctora Bernadette lo pasó al español, y yo tomé algunas de ellas, que son estrategias que debemos de tener siempre en la manera de comunicarnos con el niño y su familia. Responder al dolor del niño de manera empática, profesional y práctica. Recordar que el dolor es subjetivo, es de cada uno, su experiencia. Entonces debemos responder de la manera correspondiente. Explicar qué es lo que está pasando con su cuerpo. Estimular a los padres a quedarse con el niño hasta que se logre el control del dolor. Sabemos que si hacemos partícipes a los padres y al niño del procedimiento y de los pasos que van a seguir, como dice ahora, los pasos, eso genera sensación de control. La incertidumbre de lo que va a pasar genera ansiedad. Y sabemos que eso es un ciclo vicioso. Entonces, hablando del tema y explicando, tenemos el control. El paciente tiene el control y eso hace que la experiencia sea menos dolorosa. Y enseñar estrategias no farmacológicas que puede implementar. El segundo recurso que tampoco es negociable es el apoyo familiar. Sabemos que el ambiente sanitario aumenta la ansiedad y el miedo y como hicimos ahí, el ciclo es una espiral. La ansiedad aumenta el dolor aumenta el miedo y eso se vuelve un círculo vicioso. La internación genera estrés, ya que hay un cambio en la rutina de ese paciente y de la familia, y se sabe que el mayor miedo que tienen los pacientes, como mostraron en las presentaciones anteriores, cuando están internados, es el miedo a sentir dolor y es el miedo a las agujas. Entonces, tenemos que tener a los padres como coaches a nuestro favor y explicarles y darles estrategias que pueden usar antes, durante y después de los procedimientos que vamos a realizar. Hay trabajos, acá ponemos uno de los tantos, que justamente es uruguayo, que muestra que la mayoría de los niños quieren estar acompañados y sus padres quieren estar presentes durante los procedimientos, mismo que sean procedimientos como intubación, mismo que sean procedimientos que hay riesgo de vida. Como dijimos previamente, esto genera una sensación de control. La sensación de control hace que disminuya la ansiedad, disminuya la incertidumbre y disminuya la percepción del dolor. Otra de las estrategias es la posición.
Sabemos que la restricción genera una sensación de humillación, de vergüenza y de falta de control. Entonces, la posición supina y la restricción debe estar prohibida. Hay una frase que dicen muy frecuentemente que es: nunca tenemos personal suficiente para realizar estrategias no farmacológicas, pero siempre hay personal suficiente para hacer restricción al paciente. Entonces, estas imágenes no debemos de verlas más. ¿Qué podemos hacer en cuanto a la posición? Bueno, varía con la edad. Puede estar sentado en la falda de los padres, del acompañante, de quien esté acompañando al niño. Puede estar sentado en una silla, varía con la edad. Y si el paciente él mismo refiere que quiere estar acostado, bueno, lo vamos a hacer, pero que sea algo que sea cómodo y que sea a favor. Las otras estrategias, como acá ponemos contacto piel a piel, método canguro y teta analgesia, son 3 estrategias que han demostrado ser efectivas en reducir el dolor y la ansiedad. Hay estudios, por ejemplo, que muestran que hay menos episodios de desaturación, menos cambios en la frecuencia cardíaca. Hacemos que los padres sean partícipes. No se pueden hacer todas siempre, pero sí podemos ir implementando algunas e ir sabiendo cuáles podemos hacer según el procedimiento que vayamos a hacer. Acá les traigo. Es un paciente en el cual, además de la estrategia farmacológica adecuada para la edad, se realizó la curación en la posición a falda de su madre con la teta analgesia, y vemos que no muestra ningún, está atento a lo que le estamos realizando, pero está cómodo, no está en posición, no está llorando. Bueno, otro recurso más que tenemos es la distracción. Y la distracción no se trata de engañar al paciente ni de ponerlo a ver, bueno, agarrar el celular y mirar lo que quieras. No, se trata de invitar al niño y a la familia a que participe y cambie su foco a algo más interesante y placentero. También varía con la edad. Eso vemos que hay distintas actividades que podemos enseñar, y también podemos hacer partícipes a los padres. Por ejemplo, en el consultorio de atención primaria sabemos que va a ir a inmunizarse. Bueno, podemos enseñar a los padres qué estrategias previamente de distracción pueden hacer junto con sus hijos. Acá en algunos ejemplos tenemos el burbujeros y el molinete, que tiene además doble objetivo: no solamente distrae, sino que además ayuda a hacer una respiración profunda, que eso lleva a una relajación corporal. También tenemos la tecnología, que la debemos de utilizar, obviamente, las tablets, los celulares, y la realidad virtual, que es todo un mundo aparte. Acá tenemos también, era pre-COVID, la mamá del niño no quería tenerlo a UPA, prefirió tenerlo en la cama y ella estar al lado, y vemos que cuando el niño tiene un gesto de dolor, el personal de salud se retira, hacemos la medida de distracción y luego podemos continuar con la curación del paciente. Nuevamente le hablamos, la mamá le hablaba, hacíamos las burbujas y el paciente se distraía, generando sensación de placer y bienestar. Siguiente, la respiración diafragmática. Esto es una respiración profunda y es una estrategia que ayuda para la concentración, la tranquilidad y la relajación, porque activa la respuesta parasimpática. Ahí les dejo, después va a estar la presentación, una dirección de YouTube, en el cual es un video bien cortito para niños y para papás que enseña la técnica de cómo hacerlo. Pero uno piensa, bueno, respiraciones solo en los niños más grandes. No, hay estrategias que podemos usar para todas las edades. Por ejemplo, el tener a un bebé a UPA con una canción y el movimiento de balanceo hace que ese niño se relaje y el papá también. Las burbujas, como vimos previamente, soplar los molinetes, y en los mayores sí se puede enseñar una respiración abdominal con una visualización guiada bien simple. El siguiente recurso, la siguiente estrategia es la hipnosis y la imaginación guiada. Excelentes estrategias, muy estudiadas, con mucha evidencia, en la cual en ambas lo que se utiliza son mensajes positivos, accediendo al mundo de ese niño, niña, adolescente, en el cual él nos va relatando sus visiones, los sabores, los olores, siempre con un lenguaje positivo. En la imaginación guiada, uno de los más fáciles y utilizados es ir a su lugar favorito, en el cual el paciente, tenemos que escuchar mucho y aprender a escuchar a nuestros pacientes,
Y la hipnosis, el lenguaje hipnótico lo que hace es un cambio de atención con intención, cambia el estado de alerta del niño, niña y adolescente. Y es una técnica que todos tenemos esta capacidad de hacerlo, es simplemente potenciarlo. Una de las más fáciles que también sabemos que se hace mucho, y les dejo ahí la dirección en YouTube, es la del guante mágico, que es la colocación de un guante para las venopunciones, el cual disminuye la percepción del dolor y el paciente está involucrado 100% en la técnica. La musicoterapia. La musicoterapia es una técnica fantástica. Todos tenemos alguna canción o alguna música que nos lleva a algún lugar de placer, de bienestar. Y bueno, esa es la idea de la musicoterapia. Puede ser tanto activa, en el cual el niño participe de las canciones y de la música, o pasiva, siempre preguntándole al niño, bueno, qué es lo que a él le gustaría escuchar y participar. Y todo esto sería imposible de hacer si no integramos un equipo interdisciplinario. Entonces, además del personal de salud, el médico, pediatra, el personal de enfermería, debemos siempre tener en cuenta la salud mental con los psicólogos, con los psiquiatras, el movimiento, la fisioterapia es fundamental. Esto hace que, por ejemplo, si un paciente está internado, el tener movimiento, el tener una actividad, hace que se normalice esa internación, que le dé un sentido de que, bueno, no tengo que estar en la cama todo el día acostado sin hacer nada. Y asistente social, porque sabemos que la parte familiar es fundamental estar toda integrada para hacer una humanización y una atención centrada en el paciente. Otras técnicas que también acá no nos da para hablar de todas, pero hay muchas de ellas que también hay evidencia científica, es la aromaterapia, la acupuntura, la acupresión, el biofeedback y el mindfulness. Todas tienen mucha evidencia y los invito a entrar a este mundo de terapias integrativas, que es algo fundamental y hermoso. Y bueno, para culminar, sin importar dónde estemos y el tiempo que tengamos, hay que saber que siempre podemos integrar una estrategia, pero no debemos nunca olvidar el lenguaje terapéutico, porque lo que decimos puede calmar una fiera, pero también puede herir más que un bisturí. Así que bueno, les quiero agradecer. Muchas gracias a todos por dejarme participar de esta presentación. Y si hay preguntas, estamos. Sí. Sí, había dos preguntas. Una era sobre el curso de ICPCN en español, que puse la dirección, y bueno, y unos saludos de Perú. Así que estamos muy contentos que estamos siendo vistos por no solamente acá de Uruguay. Excelente. Bueno, una reunión científica excelente, una mirada muy distinta, súper útil, las tres miradas complementarias. Nos dejó mucho para reflexionar y sobre todo para cambiar la actividad cotidiana de nosotros, los pediatras. Así que a los profesionales que vieron en esta conferencia, que la prepararon la verdad que fue excelente, aprendimos mucho. Muchísimas gracias en nombre de la Sociedad Uruguaya de Pediatría. Contarles que la presentación queda en YouTube de la Sociedad Uruguaya por un tiempo prolongado, así que si hay preguntas las vamos a retomar y las mandamos al profesional que esté dirigido a la misma. Y para todos los que no pudieron estar por diferentes motivos en la charla, dada la importancia que tiene esta charla, la calidad de la misma, la podemos mirar en cualquiera de los momentos, ya que va a quedar colgada en YouTube. Así que a todos muchas gracias y damos por terminada la reunión científica del mes de julio de la Sociedad Uruguaya de Pediatría. A todos muchas gracias.